puede ser de 2, 3, 4, etcétera, P variables independientes. Entonces, el modelo de regresión múltiple se presenta con una variable y dependiente, los coeficientes beta 0, que sería la ordenada al origen, y los coeficientes angulares, o sea, los coeficientes que acompañan a las variables independientes, que sería beta 1 para que acompañe a x1, beta 2 que acompaña a x2, beta sub p que acompaña a x sub p. Entonces, cuando ya tenemos dos o más variables independientes, la regresión es múltiple porque la función lineal en los parámetros que se presenta contiene una ordenada al origen y una serie de coeficientes que multiplican a cada una de las variables independientes. Los coeficientes son los parámetros, al igual que la ordenada al origen. Y se suma o se adhiere al modelo de regresión múltiple el error aleatorio. El error aleatorio sabemos, tal cual como vimos en la regresión lineal simple, que es la diferencia entre el valor de y observado y el estimado por la función lineal que hemos planteado para la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. Entonces, el valor estimado de y proviene de esta función que estoy marcando acá, beta 0 más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más etcétera, beta p por xp. Esto va a dar origen a una variable y estimada, cuando hayamos estimado los coeficientes, y esa y estimada en su diferencia con la y observada va a generar un error. Ese término de error es aleatorio. Ese error que es aleatorio le confiere aleatoriedad a la variable y dependiente, lo cual nos permite aplicar todo ese proceso aleatorio con las distribuciones de probabilidad que corresponden al error en los supuestos y demás cuestiones, nos permite hacer inferencias respecto de los parámetros. La idea entonces es que con los datos de la muestra vamos a obtener los estimadores de estos parámetros, que los vamos a llamar B0, B1, B2, BP. Y esos estimadores van a tener su distribución de probabilidad, su error estándar y su característica como estimadores, que son estimadores insesgados, eficientes, consistentes y suficientes. Bien, en consecuencia, entonces, si ya hemos definido que vamos a obtener con los datos de la muestra los estimadores de estos parámetros, vamos a comenzar con la parte descriptiva de la regresión múltiple, que consiste fundamentalmente en obtener el valor de los coeficientes. Para obtener el valor de los coeficientes vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados, como hicimos antes, en la regresión lineal simple. Una vez que tenemos los coeficientes, que ahora les aclaro, en lo que hace a este proceso de aprendizaje, ustedes van a trabajar con coeficientes calculados mediante la aplicación de software Infostat o Excel o cualquier otro software que permita obtener una tablita de coeficientes en la cual obtenemos los coeficientes que van a formar la función de regresión múltiple. Entonces, una vez que tenemos los coeficientes, formamos la ecuación, podemos estimar los valores de valores de la variable x, de las variables x. Por ejemplo, tenemos x1, x2, x3, bueno, tomamos el conjunto de 3 valores de x para ese valor de y observado. Y en consecuencia reemplazamos en la función con los coeficientes que hemos obtenido y obtenemos el y estimado. Cuando obtenemos el y estimado podemos calcular el error mediante la diferencia entre el y estimado y el observado. Luego podemos calcular la varianza del error elevando al cuadrado cada uno de esos errores y sumando el cuadrado de los errores, la suma de cuadrados del error, dividido los grados de libertad, van a ser la varianza del error. Cuando vamos a calcular los grados de libertad, vamos a tener n observaciones, que son el n conjunto de valores para cada valor de y, n observaciones, vamos a tener n menos p, que son la cantidad de variables independientes, menos 1 por la constante. Entonces vamos a tener n menos p menos 1.
¿Mm? N menos P menos 1 son los grados de libertad. P son la cantidad de variables independientes. Bueno, luego tenemos en la parte descriptiva el cálculo del coeficiente de bondad de ajuste. Para la bondad del ajuste tenemos el coeficiente de determinación general R cuadrado que habíamos visto antes, y tenemos un R cuadrado ajustado. El R cuadrado que nosotros calculamos era 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. Y el R cuadrado ajustado lo vamos a resolver solamente en aquellos casos en los cuales es una corrección que se hace sobre el R cuadrado, cuando queremos hacer comparaciones entre distintas regresiones, o sea, distintos modelos, y ver cuál es el modelo que mejor ajusta. Entonces, para saber cuál es el modelo que mayor porcentaje de la variabilidad de Y está explicada por las variables, usamos un R cuadrado que es ajustado a los fines comparativos, comparar modelos. Cuando usamos un solo modelo podemos usar el R cuadrado o el R cuadrado ajustado. Porque depende de la cantidad de variables independientes, entonces se ajusta de acuerdo a la cantidad de variables independientes que intervienen en el modelo. Entonces eso hace que si yo coloco un modelo con 2 variables independientes contra un modelo que tiene 4 variables independientes, no puedo comparar con el R cuadrado coeficiente de determinación general, sino que tengo que usar el R cuadrado ajustado. Y luego, una vez que hemos visto que tiene un poder predictivo, la regresión que hemos obtenido, porque el R cuadrado es bueno, porque tenemos un error bajo, etcétera, podemos realizar inferencias para la pendiente y para el modelo, donde vamos a encontrar las pruebas T parciales, que las habíamos visto en la regresión lineal simple, y una prueba F para analizar el modelo global. Todo en relación a los coeficientes, a las pendientes. Y luego comprobamos los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple, no simple. Acá está mal esto, es modelo de regresión lineal múltiple lo que estamos tratando, pero a los fines de el análisis que vamos a hacer hoy no vamos a entrar en los supuestos del modelo. El supuesto del modelo lo vamos a tratar para la simple y para la múltiple en la clase próxima. Bueno, si nosotros observamos un ejemplo, vamos a ir viendo sobre el ejemplo todo lo que he mencionado, cómo lo hacemos, cuáles son las fórmulas, que no tienen mucha diferencia con las que hemos visto, y vamos a ir observando un poquito la aplicación de lo que vamos a exigir sobre la regresión lineal múltiple. ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar hasta ahora? No, profe, vamos bien. Bien. Entonces, la administración de la empresa Numeral, dedicada a la venta por catálogo de computadoras, software y hardware, examina el proceso de distribución de los productos ordenados en almacén. Y está interesado en detectar los factores que afectan sus costos. Para ello, recopiló datos de los últimos 24 meses que indican los costos de distribución, las ventas y el número de órdenes recibidas. Entonces tenemos una variable dependiente, que serían los costos en general, que estaría formado por costos de distribución, ventas y el número de órdenes recibidas. Entonces quiere ver si esas 3 variables producen un efecto significativo sobre los costos en general, o si alguna de ellas tiene un efecto significativo fuerte en relación a las demás. El análisis debe permitir responder a los interrogantes. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es el significado de cada pendiente? ¿Qué valor asume el costo para un valor de ventas de 400.000 y un número de órdenes de 4.500? Entonces, perdón, los costos de distribución son la variable dependiente, las ventas y el número de órdenes recibidas son las variables independientes. Entonces es un modelo de regresión múltiple con una variable dependiente y 2 variables independientes. Entonces vemos si las ventas y el número de órdenes influyen sobre los costos de distribución. Aquí pide que hagamos una estimación en particular, que sería estimar el costo de ventas, el costo de distribución si las ventas son de 400.000 y el número de órdenes de 4.500. ¿Qué valor asume el coeficiente de determinación general y el ajustado? ¿Cómo se interpretan esos valores? ¿Qué decisión toma respecto del modelo global? ¿Y qué significado tiene
cada variable independiente. Bueno, ¿qué significancia tiene cada variable independiente? O sea, acá, ¿qué decisión toma respecto del modelo global? Es la prueba F. ¿Qué significancia tiene cada variable independiente? Es la prueba T parcial. Eso ya lo vamos a ver en detalle con el planteo del problema. Bueno, tenemos los datos son el costo de distribución, con los valores de la variable costo, las ventas, que tenemos aquí, los valores de las variables de ventas en miles, y las órdenes que están establecidas en la tercera columna, la cantidad de órdenes de pedido. La ecuación. Si nosotros realizamos una regresión múltiple con el Infostat, vamos a obtener una tabla de coeficientes. Aquí lo que he transcrito es simplemente los coeficientes que surgen de la tabla. No he transcrito la tabla completa, porque ahora solamente voy a necesitar los coeficientes. Entonces tenemos la intercepción, que es el B0, menos 2,73, ventas, o sea, que sería B1, el coeficiente que multiplica las ventas, que es 0,0471, y el coeficiente que multiplica a las órdenes, la cantidad de órdenes, es 0,0119. Entonces la ecuación que estima a Y va a estar formada por menos 2,728 más 0,047 de X1 más 0,0119 de X2. A continuación viene el error estándar, viene el valor de los límites del intervalo, si es que están, si es que se los pedimos, o viene el T observado, viene el valor P del T observado. O sea, es la tabla de coeficientes tal cual como la vimos en la regresión lineal simple, pero para los fines de formar la ecuación, lo único que nos interesa es la columna de los coeficientes. Entonces, una vez que tenemos ya la función lineal estimada, y es lineal porque es lineal en los parámetros, esa función lineal estimada sería la que permite obtener un valor de Y para valores de X1 y X2. Entonces, el significado de cada una de las pendientes es el aporte que hace la variable X1, o sea, el aporte que hacen las ventas, a el costo de distribución. El aporte que hace la cantidad de órdenes recibidas al costo de distribución. Entonces, ambas tienen una pendiente positiva, un coeficiente positivo, lo cual indica que en la medida que aumenta la cantidad de ventas, aumenta el costo de distribución, y en la medida que aumenta el número de órdenes, aumenta el costo de distribución. Obviamente es razonablemente lógico, pero vemos la incidencia de cada una de ellas y observamos que la variable ventas tiene más incidencia porque tiene un coeficiente más alto que la variable cantidad de órdenes sobre el costo de distribución. Entonces, ¿qué valor asume el costo para un valor de ventas de 400.000 y un número de órdenes de 4.500? Entonces tomamos la ecuación que hemos obtenido acá y la reemplazamos. Como estamos hablando en miles, nosotros la variable le ponemos 400 y acá le ponemos los 4.500 cantidad de órdenes y obtenemos un valor de Y estimado de 69,88. Reemplazando a la X1 y X2, estos valores, estos pares de valores tienen que estar en el conjunto de datos que tenemos aquí. Tiene que haber algo de 400, bueno, específicamente no está, pero tendríamos que tomar cualquier par de estos que lo que tenemos por acá y hacer las estimaciones, con lo cual coincidiría con las estimaciones que hace, por ejemplo, el Excel, porque los software hacen, o el Infostat también hace directamente las estimaciones para los valores, para los pares de valores que tendríamos acá. Por ejemplo, si tomamos este valor, 484 y 4.809, reemplazamos en la función, obtenemos el estimado de Y lo podemos comparar con el Y observado. Bueno, cuando vamos al punto de, había un punto que decía, ¿qué valores asume el coeficiente de determinación general? Bueno, antes de ir al coeficiente de determinación general, entonces voy a reiterar algo que les estaba mencionando recién. Si yo tomo cada uno de estos pares que tenemos acá, ventas y órdenes, y lo reemplazo a cada uno de ellos por, en la ecuación de regresión que tenemos acá, lo reemplazamos cada uno de esos pares
en esta ecuación y obtenemos el Y estimado, podemos generar una columnita donde esté el Y estimado para compararlo con el Y observado. Entonces, el costo de distribución es el Y observado, y el Y estimado sería el que obtenemos en la ecuación reemplazando por estos pares de valores. Para cada uno de esos Y estimados, tomamos la diferencia entre el observado y el estimado, y si a eso lo elevamos al cuadrado, obtenemos lo que sería la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error es la suma de las diferencias entre los Y observados y los estimados por la ecuación de regresión elevados al cuadrado. Bueno, eso si nosotros lo trabajamos manualmente. Si no lo trabajamos manualmente, en la salida de Infostar surgiría esta suma de cuadrados del error trabajándolo directamente en la tabla de análisis de la varianza. Perdón. En la tabla de análisis de la varianza. Entonces, cuando ustedes toman la tabla de análisis de la varianza, se encuentra allí la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados total. En consecuencia, entonces, ustedes allí, acá, en esta salida que estoy mostrando, lo que tienen es el coeficiente de correlación múltiple, 0,936, el coeficiente de correlación múltiple o coeficiente de determinación general es el R cuadrado, nos da 0,936. El coeficiente, coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de cuadrado. Ah, no sé qué es el múltiple ¿de dónde sale? Ah, un R, es la raíz cuadrada, está mal, este valor no hace falta. Sería la raíz cuadrada de este número, ¿no es cierto? Sí, 9 por 9, 81, sí, es la raíz cuadrada de este número, el coeficiente de correlación múltiple, pero no hace falta acá. No existe para nosotros esto, coeficiente de correlación múltiple. El coeficiente de determinación R cuadrado 0,876, el R cuadrado ajustado 0,864. Y el error típico, que es la raíz cuadrada de la varianza del error, 4,76. Y la cantidad de observaciones, 24. Entonces, el R cuadrado ajustado sería 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total, nos da, el R cuadrado, el coeficiente de determinación general nos da 0,876, que sería este resultado, 0,876. Y el R cuadrado ajustado nos da 0,864. Si nosotros tomamos, acá está calculado el R cuadrado ajustado, ¿cómo se calcula? Recibe una corrección por la cantidad de variables independientes. Entonces se puede calcular como 1 menos el R cuadrado común, o sea, el coeficiente de determinación, por n menos 1 sobre n menos p menos 1, que es la corrección que le hacemos por la cantidad de variables independientes. O bien hacer 1 menos el cuadrado medio del error sobre el cuadrado medio total. Si nosotros hacemos 1 menos el cuadrado medio del error, ¿de dónde sacamos los cuadrados medios? De la tabla de análisis de la varianza de la regresión múltiple. Esta es la tabla de análisis de la varianza de la regresión múltiple. Fíjense, lo que tienen las sumas de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados de los residuos o del error, es esta, y el total. Cuando nosotros hacemos el cociente de las sumas de cuadrados sobre los grados de libertad, dijimos, los grados de libertad son P, N menos P menos N, perdón, los grados de libertad son P, N menos P, y acá tenemos N menos 1, 24 menos 1, 23, N menos P menos 1, que sería 21, y P, la cantidad de variables independientes, son los grados de libertad de la regresión. Entonces vuelvo a repetir, los grados de libertad de la regresión son la cantidad de variables independientes. En este caso tenemos dos. Los residuos o el error tienen grados de libertad N, 24 observaciones, menos P, que son dos variables independientes, menos 1, que sería la constante que está restando, entonces tendríamos 24 menos 3, 21. Y los grados de libertad de la suma de cuadrados total estaría determinada como n menos 1, 24 menos 1. En consecuencia, si dividimos las sumas de cuadrados por los grados de libertad, obtenemos las varianzas o cuadrados medios. Este cuadrado medio de la regresión
este es el cuadrado medio del error o de los residuos. Entonces, si tomamos la fórmula que estábamos mencionando, 1 menos el cuadrado medio del error sobre el cuadrado medio total, tomaríamos 22,71, que es este valor, dividido la varianza total, que sería el cociente entre 3.845,13 dividido 23. Ese resultado da 167,18. Bueno, ese cociente es cuadrado medio del error sobre cuadrado medio total, se lo restamos a 1, y eso nos da 0,864. O bien, de lo contrario, utilizamos el R cuadrado, que lo obtenemos como la suma de cuadrados del error, que sería 477,043, dividido la suma de cuadrados total, que sería 3.845,13, eso restado a 1. Eso les da 0,876. Bueno, ese RR cuadrado, si lo utilizamos en la fórmula esta, hacemos 1 menos SR cuadrado, coeficiente de determinación general, por N menos 1, que son 24 menos 1, 23, dividido N menos P menos 1, que serían 21 los grados de libertad de la suma de cuadrados del error. Estamos haciendo la misma operación prácticamente, porque al dividir de este modo estaríamos calculando los cuadrados medios. Bueno, en definitiva, entonces, el resultado sería 0,864. Cuando tenemos este resultado, sirve para hacer comparaciones entre distintos modelos donde intervienen distinta cantidad de variables independientes. Porque, ¿qué pasa? La corrección va a modificar, obviamente, la situación, que va a afectar el hecho de tener más variables independientes, va a influir considerablemente en el resultado que podamos obtener en la corrección. Mientras más variables independientes, más distancia hay entre el valor del R cuadrado ajustado y el R cuadrado del coeficiente de determinación. Entonces, a más variables independientes, más diferencia. Entonces, al cambiar la cantidad de variables independientes, provoca un efecto diferente sobre el resultado y genera una diferencia entre el R cuadrado del coeficiente de determinación general y el R cuadrado ajustado. Entonces, cuando comparamos modelos es necesario. Bueno, por último, tendríamos las inferencias. Entonces, acá tenemos un análisis descriptivo, predictivo. Vamos a ver el poder predictivo de la regresión. Y si observamos el coeficiente de determinación 0,87 o el R cuadrado ajustado 0,86, vemos que hay un alto porcentaje de la variabilidad total que está explicada por el modelo. O sea, el modelo está explicando el 87% de la variabilidad total. Entonces, si el modelo explica el 87% de la variabilidad total, lo que se debe a error es muy bajo, es el 13%. En consecuencia, entonces, estaríamos en condiciones de decir que esta función tiene un poder predictivo importante sobre la variable y, o sea, tiene poder predictivo sobre la variable y. Ahora vamos a ver si estos estimadores son efectivamente significativos para que estas variables expliquen a la variable y. Entonces vamos a ver la prueba del modelo global, qué decisión toma respecto del modelo global. Nos fijamos en el análisis de la varianza. Modelo global quiere decir que está evaluando la regresión en su conjunto. O sea, el modelo que incluye a la variable x1 y a la variable x2. Tan es así que la prueba, en la hipótesis nula, dice que los coeficientes son todos nulos, y en la hipótesis alternativa que existe algún coeficiente beta sub i distinto de 0. Entonces, si todos los coeficientes son nulos, quiere decir que ninguna de las variables que hemos involucrado sirve para este modelo. Y cuando vemos que rechazamos esa hipótesis nula, estamos diciendo que hay alguna de las variables, no dice que todas sirven, alguna de las variables son significativas para explicar la variable y. Entonces está evaluando el modelo donde intervienen todas las variables juntas, o ninguna sirve, o alguna puede servir para explicar la y. Entonces, obtenemos el F observado como los cuadrados medios de la regresión sobre el cuadrado medio del error, 1684,04 sobre 22,72. Eso les da un F observado de 74,13,
que el F crítico para 2 grados de libertad en el numerador y 21 en el denominador y un alfa de 0,05 les da 3,47, o sea que este valor es altísimo comparado con el punto crítico, por lo tanto el valor P es 0. No hay posibilidad alguna con este valor, aunque cambiemos el alfa, de lograr no rechazar la hipótesis nula. Entonces, el valor P es 0, no hay ninguna probabilidad de no rechazar, debemos rechazar sí o sí la hipótesis nula con cualquier alfa. En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula y decimos que existe algún beta sub i que es distinto de 0, provocando de que la variable x que lo acompaña tiene efecto significativo para explicar la y. Bueno, ahora decimos, ¿cuál de las variables x1, x2 tiene efecto significativo y cuál de ellas tiene efecto más significativo? Y en definitiva, ¿cuál de ellas no tiene efecto significativo? Porque puede haber alguna variable independiente o algunas variables independientes que no tienen efecto significativo, lo cual deberíamos reformular el modelo y eliminar a aquellas que no tienen efecto significativo para generar un modelo mejor. Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo funcionan las variables independientes en forma individual, vamos a lo que sería la significancia de cada variable independiente, lo que se comprueba mediante la prueba T parcial. Disculpen, pero paso el gato. Tengo un problema terrible con un gato vecino que pasa cada rato. Bien. Entonces, cuando nosotros tomamos las variables independientes, cada una de ellas tratamos de observar la significancia. Y lo hacemos mediante la prueba T parcial. Tomamos la variable ventas y nos fijamos en la tabla de coeficientes. Las ventas son la variable x1, cuyo coeficiente es 0,047. El error típico, el error estándar de ese coeficiente es 0,020. El valor t observado, 2,318. ¿Cómo obtenemos este valor t observado? Mediante el cociente entre el coeficiente y el error estándar. O sea, b sub k sobre s de b sub k. B sub k, B sub 1, sobre S de B sub 1. Eso nos da un T observado de 2,318 y la probabilidad asociada a ese T observado de 2,318 es 0,031. Si nosotros colocamos un alfa de 0,05, este valor P nos conduce a rechazar la hipótesis nula de que este coeficiente es 0. Son pruebas T parciales. Entonces, ¿qué dice la prueba T parcial? La hipótesis nula va a decir que el coeficiente beta 1 es igual a 0. Y la alternativa, que beta 1 es distinto de 0. Entonces, nosotros rechazamos la hipótesis nula si alfa es de 0,05. Pero cuidado, si alfa fuere de 0,01, no estaríamos rechazando la hipótesis nula. O sea que esta variable es significativamente eficiente o significativa para el modelo siempre y cuando el alfa sea de 0,05. Si el alfa fuere de 0,01, estaríamos no rechazando la hipótesis nula, con lo cual diríamos que esta variable ventas no es significativa para el modelo. Entonces, la variable ventas a un alfa de 0,05 resulta ser significativa para el modelo. Luego tenemos los límites del intervalo. Observamos que en esta situación los límites inferior y superior del intervalo no abarcan el 0, por lo tanto decimos que el coeficiente es significativamente distinto de 0. Y acá tampoco abarca el 0,
y lo cual indica que el coeficiente es significativamente distinto de 0 al 95% de confianza, o sea, a un alfa de 0,05. Si vemos la variable x2, que son las órdenes, el coeficiente b2 que acompaña a esa variable asume el valor 0,012, el error estándar de ese coeficiente es 0,002, el cociente entre el coeficiente y el error estándar, que sería el t observado, nos da 5,31, y el valor p asociado a ese t observado es 0, lo cual implica que en este caso, cualquiera sea el alfa, pero a un alfa de 0,05 pasa igual que a un alfa de 0,01, se va a rechazar la hipótesis nula. No hay probabilidad alguna de no rechazar, solamente hay probabilidad de rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, si rechazamos la hipótesis nula, concluimos de que el beta 2 es significativamente distinto de 0. Entonces, la prueba en sí misma, la prueba parcial, digamos, para la t, tenemos una hipótesis nula que dice que el coeficiente beta 1, que es el parámetro, es igual a 0, y una hipótesis alternativa dice que el parámetro beta 1 es distinto de 0. Y si nosotros rechazamos la hipótesis nula, decimos que el parámetro es distinto de 0, por lo cual estamos indicando de que la variable x1 es significativa en el modelo. Las ventas tienen un efecto significativo sobre la variable y, que son los costos de distribución. Luego decimos, hacemos la prueba para beta 2. La hipótesis nula dice que beta 2, el parámetro, es igual a 0, y la alternativa que beta 2 es distinto de 0. Observamos nuestros resultados, rechazamos la hipótesis nula, decimos que el parámetro es distinto de 0 a un alfa de 0,05, a un alfa de 0,01, y luego concluimos que la variable x2, la cantidad de órdenes, tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta, que es los costos de distribución. Entonces, con eso hemos terminado la regresión. Bueno, ahora lo que me gustaría a mí es tratar de visualizar si puedo correrles acá tengo regresión múltiple. Si podemos correr en Infostar, observen en Infostar, estos son los datos que tenemos de nuestra variable. Acá no caben los 24 para verlos. Si nos fijamos bien, tenemos 24 datos. A ver si podemos... Ahí está, 24 observaciones. Y estas son las 3 variables consideradas. Las 3 variables consideradas son el costo, las ventas y las órdenes. ¿Se visualiza bien? Sí, profe. Estamos en Infostar. Entonces, estas variables son todas cuantitativas. Si ustedes se fijan en datos, vamos a ver acá esto, datos, tipo de dato, ¿ven? Fíjense, esto es lo que les decía. Entero, real, categoría y fecha. Entonces es real. Así debe ser para que puedan correr una regresión. Perfecto, profe. Entonces, si ahora nosotros queremos hacer la regresión lineal, porque es un modelo lineal múltiple, entonces vamos a poner a la variable costo como variable dependiente, las ventas y las órdenes como regresoras. Y le vamos a poner aceptar. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, los coeficientes de regresión y estadísticos asociados y la tabla de análisis de la varianza. La ordenada al origen, sí que la coloque, las demás pruebas no las colocamos, y podemos pedirle los residuos, ya lo tenemos los residuos calculados, ven que acá le pueden poner que calcule los residuos, distintos tipos de residuos. Los más útiles que podemos analizar son los residuos comunes y los residuos estudiantizados. Esos son los más digamos, simples para análisis elementales como los que estamos haciendo, ¿no es cierto?
Aquí tenemos graficar los residuos versus los predichos. Bueno, y después los residuos parciales son cada una de las variables independientes trabajadas a través de los residuos. Eso suele ser un análisis para diagnóstico, para observar si se cumplen los supuestos del modelo. Entonces, en el modelo general lo que hacemos es sacar la tabla de los coeficientes y la tabla de análisis de la varianza. Ponemos aceptar y nos va a proveer automáticamente las salidas de computación. Entonces vamos a aumentarle el tamaño de la letra como para poner esto acá. Y observen, tenemos en el análisis de regresión lineal, tenemos la tabla con los R cuadrados. Fíjense, tenemos el R cuadrado coeficiente de determinación general 0,88, el R cuadrado ajustado bajado un poquito 0,86, todo esto lo dejamos. Coeficiente de regresión y estadísticos asociados. Entonces tenemos la tabla de los coeficientes que yo le llamo. Acá tenemos la constante, menos 2,73, las ventas 0,05, las órdenes 0,01, ha redondeado muchísimo, ¿no? Teníamos 0,047 y 0,012 o 13, una cosa así. Bueno, en definitiva, entonces, 0,011 y algo, o sea que 0,01 y 0,05, redondeo a 2 decimales. El error estándar, 0,02, este error estándar es más bajo, o sea, esta es expresión en notación científica, 0,0002, y luego tenemos los límites de los intervalos, y el valor T observado. El valor T observado nos da 2,32 para la variable X1 y el valor T observado para la variable X2 nos da 5,31 y los valores P 0,03, tal cual como habíamos visto antes, y 0,00 menor a 0,0001, o sea 0 prácticamente, para el caso de la variable X2, el valor P que acompaña al T observado de la variable X2. Bueno, el CP de Malvern y el BIF no lo vamos a analizar ahora. En la clase próxima les voy a comentar más o menos de qué se trata el BIF, pero este año vamos a exigir que obtengamos los coeficientes y la prueba parcial T y la prueba global del modelo. La prueba global del modelo se obtiene a través del cuadro de análisis de la varianza. Entonces, con este cuadro, ¿qué podemos obtener con el de coeficientes? Obtenemos los coeficientes para armar la ecuación, que es esto que tenemos acá. Estimadores, coeficientes que armarían la ecuación. Y estimado igual a menos 2,73 más 0,05 de X1 más 0,01 de X2. Luego tenemos el error estándar de cada uno de los coeficientes y tenemos los valores T observados. El valor T observado para X1 es 2,32, el valor T observado para X2 5,31 y esto que tenemos aquí son los valores P asociados a cada uno de los T observados. ¿Para qué sirven estos valores? Para hacer las pruebas T parciales. O sea que si yo quiero probar si la variable X1 es significativa en el modelo, me fijo acá. Establezco una hipótesis nula que dice que el coeficiente parámetro beta 1 es igual a 0 y una alternativa que beta 1 es distinto de 0. Por lo tanto, me fijo en el valor P asociado a este T observado, que es 0,03. Si el alfa es de 0,05, rechazo la hipótesis nula e indico que beta 1 es distinto de 0. Por lo tanto, si beta 1 es distinto de 0, esta variable ventas X1 es una variable significativa en el modelo. En la medida que rechace la hipótesis nula de que beta 1 es 0, la variable que lo acompaña al beta 1 es significativa en el modelo. Y acá pasa lo mismo para beta 2. Beta 2 va a ser igual a 0 en la hipótesis nula, va a ser distinto de 0 en la hipótesis alternativa. Beta 1, beta 2 son los parámetros, recuerden, las hipótesis se plantean con los parámetros, y luego que tenemos eso, decimos que rechazamos la hipótesis nula con este valor P a un alfa de 0,05, y decimos que esa variable órdenes, que es la variable X2, es significativa en el modelo de regresión múltiple que hemos planteado. Estas son las pruebas parciales. Y la prueba global del modelo la obtenemos con esto.
¿qué surge en la salida de computación de Infostat para la prueba global del modelo? Surge modelo, ven que analiza el modelo con un valor P asociado. Las ventas, los parciales, fíjense que se reproduce el valor T observado acá, el valor F se reproduce el valor P, que asociábamos a los T observados, 0,0306, porque son las pruebas T parciales. Estas son pruebas parciales para ventas y pruebas parciales para órdenes. Nosotros nos interesa el modelo, que es lo que estamos analizando en la prueba F, y el error, y el total. El modelo tiene una suma de cuadrados de 3.368,09. Tiene 2 grados de libertad porque tiene 2 variables independientes. Y tiene un cuadrado medio de 1.684,04, que es el cociente de 3.368,09 dividido 2. Y el valor F asociado al modelo es 74,13. ¿Estamos? Entonces, esto evalúa el modelo. La primera línea es la que evalúa el modelo. Entonces, con esa primera línea vamos a hacer la prueba F. La prueba F tiene un F observado de 74,13 y un valor P asociado de 0. Entonces, ¿y qué tenemos de destacar acá? El error. El error es la suma de cuadrados del error, los grados de libertad del error y el cuadrado medio del error. Con estos elementos podemos sacar el R cuadrado. Con estos elementos podemos sacar el R cuadrado ajustado. Si que sacamos el R cuadrado, utilizamos 477,04 dividido 3.845,13. Suma de cuadrados del error sobre suma de cuadrados total. Ese cociente se lo restamos a 1. 1 menos la suma de cuadrados del error sobre suma de cuadrados total, nos va a dar el resultado de el R cuadrado, el coeficiente de determinación general. Si lo queremos corregir en el ajustado, va a ser 1 menos R cuadrado multiplicado por los grados de libertad de N-1 sobre N-P-1, que son los grados de libertad del error. Esa corrección se la hacemos para sacar el R cuadrado ajustado, que nos da 0,86. Bien, con todo esto entonces, si hacemos la prueba F del modelo global, lo que vamos a hacer es una hipótesis nula que diga que beta 1 y beta 2 son los dos, beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0, o sea, los dos, beta 1 y beta 2 son iguales a 0, y la hipótesis alternativa decimos que existe algún beta sub i distinto de 0. Algún beta sub 1 o beta sub 2, algunos de los dos son distintos de 0. Entonces, pero no dice cuál de ellos es significativo en el modelo. Dice que el modelo se cumple cuando existe alguno, por lo menos, que pueda explicar la variable y. Y con eso usamos el valor de F observado, el valor P, rechazamos la hipótesis nula y decimos que existe algún beta sub i que es distinto de 0. Y luego corroboramos cuál de ellos es efectivamente distinto de 0, con las pruebas T parciales. Bien, aquí nosotros tenemos la regresión con el Infostat. Quería ver, a ver esta, acá que tenemos. Bueno, estos son los gráficos que les decía. Fíjense que acá tenemos el costo de ventas, y acá tenemos las ventas, estos son los parciales, los residuos parciales. Aquí tenemos el costo y las órdenes, costo y órdenes, y luego tenemos acá los residuos estudiantizados, que se grafican en un conjunto general para observar el comportamiento de los residuos contra los predichos, o sea, los Y estimados con las dos variables incluidas. Esto es para el modelo, los predichos, los estimados con las dos variables incluidas,
y acá hemos generado una variable, estamos corriendo los residuos contra la variable independiente, la x2, y esto es con la x1. Y acá tenemos los predichos contra los residuos estudiantizados y observamos el comportamiento general de los residuos. Bueno, eso lo vamos a usar mucho cuando observemos el cumplimiento de los supuestos del modelo de regresión. Bueno, y en lo que hace a los datos, quería ver, a ver si acá lo podemos ver. No está acá. Los datos, hemos pedido a la misma Infostat, cuando estamos estableciendo la corrida de los datos, que nos permita obtener los valores predichos y los residuos que corresponden a esos valores predichos. Entonces, esto es lo que les decía. Si yo tomo, por ejemplo, la observación número 6, y en la ecuación reemplazo a x1 por 458 y a x2 por 4097, obtengo un y estimado de 67,8 y el y observado de 68,4. La diferencia entre el y observado y el y estimado nos va a dar el error, 0,14. Entonces esta columna es la suma, es el error, la distancia entre el valor observado y el estimado. Si estos valores los elevamos al cuadrado y los sumamos, obtenemos la suma de cuadrados del error. Bien, creo que con esto hemos trabajado un poquito en... Vamos a dejar de presentar aquí. Bueno, aquí hemos abarcado lo que sería la regresión múltiple. Sirve también como un repaso de la regresión simple porque no hay mucha diferencia.